El viento húmedo del océano empuja contra las contraventanas, y la casa está impregnada del olor a lana mojada, grasa vieja de lámpara y ceniza fría. Sobre la mesa no hay espadas, sino 3 objetos de los que depende el destino de una pareja adulta: un manojo de llaves de un cofre, un inventario de la dote y un cinturón de lana que mañana exigirán los testigos. El frío se extiende por el patio. En algún lugar se engancha una cuerda helada y queda claro: aquí no se preparan para la batalla, sino para el procedimiento. El norte sabía cómo divorciarse documentalmente, sin derramamiento de sangre, y este conocimiento enfría más que cualquier mito sobre los vikingos, que lo decidían todo con el acero. En el silencio se oye cómo cruje el leño, y la casa parece saber que mañana quedará una nueva huella en ella. Saludos a los espectadores. Me alegro de que estén aquí. Escriban desde dónde ven esta historia y qué temas del derecho nórdico les parecen más duros o más justos. Les deseo una escucha tranquila y atenta. Pasemos al relato. Para entender por qué el divorcio en Islandia no fue un arrebato emocional, sino una acción estricta, hay que imaginar cómo está organizada la isla. Aquí no hay un rey que dicte su voluntad. Aquí hay thingis, asambleas de personas libres. Hay godis, jefes que dependen de la confianza y no de la fuerza. Hay lögsogumadr, personas que cada año recitan una parte de la ley para que ésta siga viva. En una estructura así, el honor no es una categoría romántica, sino una moneda social. Y el matrimonio es una forma de contrato en el que los bienes y las obligaciones se fijan tan bien como los límites de los pastos. La dote de una mujer adulta, los regalos del marido, los bienes de la casa. Todo está descrito, calculado y distribuido. La unión aquí no es solo la cama, sino también la economía. Y cuando el matrimonio se rompe, lo más peligroso no es la ruptura de los sentimientos, sino el riesgo de la cadena de sangre. Por eso, la fórmula del divorcio se parece a una sutura quirúrgica. 3 puntos, 3 acciones consecutivas, testigos de ambas partes. En el umbral del dormitorio, en la puerta de la casa, en la puerta del patio. Sin gritos, sin ruido, solo palabras establecidas, confirmadas por testigos. El mito dice: los norteños lo resolvían todo a puñetazos. El documento responde: el puño es un fallo del sistema. La ley se creó para evitar que la pasión destruyera el pueblo. Si un hombre adulto no cumple con sus obligaciones, si su comportamiento es peligroso, si la casa pasa hambre por su inacción, el procedimiento de divorcio no solo está permitido, sino que es necesario para poner fin a la amenaza. Y lo más aterrador es su frialdad. Exige precisión, como una fórmula en un ritual, donde cada error da motivos para impugnar la decisión en el Ting. La función de los testigos es especialmente inquietante. No son defensores ni amigos, sino anclas vivientes del orden. Lo registran todo. ¿Dónde estaban? ¿Quién pronunció la fórmula? ¿En qué casa y a qué hora? Su tarea es excluir la posibilidad de disputa. Si el marido intenta retener los bienes o amenaza, serán precisamente sus testimonios los que darán al Tinge el derecho a imponerle una multa y la división forzosa. La violencia se convierte aquí en una catástrofe económica para el infractor. Las sagas a veces describen emociones, pero siempre hay líneas de cuadernos al lado. La dote ha sido devuelta. Las llaves han sido entregadas. La tela ha sido medida. La plata ha sido contabilizada. Estas anotaciones parecen secas y crueles. Recuerdan que en la isla el drama personal siempre está integrado en el ciclo económico. Si no se mantiene el orden, la próxima primavera no habrá siega, ni mercado, ni acuerdos sobre el pastoreo invernal. Cuando el divorcio sea completado, las consecuencias no se ven en las palabras, sino en las cosas,
El baúl se ha llevado, las vacas se han contado, la parte de la cosecha se ha medido, y la honestidad no se fija con la espada, sino con estos objetos. Así es como la isla se salvaba, no con heroicidades, sino con un frío respeto por la forma. El mito de los vikingos, que vivían con pasión, se derrumba cuando se oye el susurro del pergamino. El verdadero poder aquí está en los documentos, y el verdadero honor está en la capacidad de cruzar 3 umbrales sin sacar la espada. La continuación surge directamente del punto en el que los testigos adultos se encontraban junto a la puerta, con el viento levantándoles las faldas de sus capas de lana. La fórmula se ha pronunciado, pero esto es solo el comienzo de un largo camino que las sagas rara vez describen con detalle, aunque es precisamente en este silencio donde se esconde el verdadero norte. Después del tercer umbral, el divorcio no se considera finalizado, solo se ha hecho visible al mundo, y ahora la comunidad debe intervenir para vincular la humanidad a la economía y las emociones al orden. Por lo general, el siguiente paso era ir a casa de los vecinos de la esposa, sus familiares o aquellos que se consideraban su antiguo hogar. Allí, los testigos repetían el hecho, confirmando que se había cumplido la fórmula. Esto no se hacía por sentimentalismo, sino por necesidad. La isla es demasiado pequeña para discutir sobre palabras. La prueba debía permanecer en 2 hogares. De lo contrario, cualquier ofensa podía convertirse en otra demanda. Y cuanto más estricto fuera el trámite, menos posibilidades habría de que alguien intentara recuperar el matrimonio por la fuerza. Pero lo más sombrío no se revela en el procedimiento en sí, sino en sus consecuencias. El divorcio siempre es un golpe para la estructura de la economía. La mujer adulta, al abandonar la finca, se llevaba la dote, un baúl, las llaves de las reservas privadas, una parte del ganado y a veces parte del pienso de invierno. El marido no solo perdía a su compañera en el hogar, sino también parte de sus medios de subsistencia. Por eso, la ley exigía tranquilidad. Cualquier acto de violencia convertía un divorcio normal en una infracción grave, por la que el Ting podía imponer una multa enorme o incluso declarar al hombre incapaz de dirigir la familia. Esto castigaba el honor más que la espada. El detalle más inquietante es cómo muchos hombres y mujeres adultos se esforzaban por ocultar las grietas familiares, por miedo a la vergüenza que podía extenderse a toda la familia. Pero la ley islandesa era fría. La vergüenza no podía anular la obligación. Si el cónyuge empuñaba un arma o amenazaba, los testigos registraban la infracción. Entonces, el divorcio se completaba mediante un procedimiento acelerado en el Tinge, donde los representantes de ambas partes debían presentar inventarios de los bienes. Estos inventarios a veces suenan como el protocolo de un registro domiciliario. ¿Cuánta tela? ¿Cuánta plata? ¿Qué animales? ¿En qué estado se encuentra el granero? ¿Cómo se distribuyen las provisiones para el invierno? Por separado, se anotaban los daños causados al cónyuge con amenazas. Cada línea es una herida, pero una herida documental. En la saga, esto a menudo se refleja brevemente. La casa fue dividida, pero la realidad detrás de estas palabras era inquietante y difícil. Personas acostumbradas a trabajar juntas, de repente, se convertían en enemigos en el sentido legal. Y para evitar la enemistad sangrienta, el Ting exigía mediadores, hombres y mujeres adultos de casas emparentadas, capaces de contar y hablar con calma. Se sentaban sobre los baúles, revisaban las telas, pesaban la plata, contaban las vacas y marcaban los límites de los pastos. Su tarea era convertir la ruptura emocional en administrativa. Esto se ve mejor en las historias en las que el esposo intentaba resistirse. Los documentos muestran que el Ting
no lo defendía automáticamente. Incluso un hombre rico podía perder la mayor parte de sus bienes si infringía el orden del divorcio. Y el miedo a esto era tan fuerte que muchos preferían someterse al procedimiento, por frío que pareciera. En definitiva, la ley quebrantaba el poder de la fuerza bruta, sustituyéndolo por el poder de la forma. Y este cambio es lo que hace que las fuentes nórdicas sean tan aterradoras. Muestran que el honor no es un sentimiento, sino un deber. Hay otra capa, la política. En ausencia del rey, el Ting era lo único que mantenía a la isla alejada del caos. Cualquier divorcio realizado incorrectamente se convertía en una amenaza para toda la comunidad. Dos clanes podían entrar en un ciclo de demandas que se prolongaba durante años. Las sagas conservan muchas historias de este tipo, en las que, debido a una separación mal formalizada, surgían nuevos conflictos. Por eso, la sociedad protegía el procedimiento como si fuera sagrado. Nadie tenía derecho a romper la secuencia de los 3 puntos del divorcio, ya que, de lo contrario, las consecuencias recaían sobre toda la familia. Lo más terrible era cómo el procedimiento hacía vulnerables a las personas. Los hombres adultos tenían que reconocer que su esposa abandonaba el hogar, lo que no solo era un golpe personal, sino también una amenaza para su posición política. Las mujeres adultas tenían que volver a la casa paterna con sus bienes, que a veces resultaban insuficientes. Y sin embargo, la ley elegía el mal menor, un documento en lugar de sangre. Cuando los testigos finalmente entregaban la confirmación al Ting, allí el asunto se convertía en una cadena de acciones: nombramiento de mediadores, distribución, registro. Y ya no podían intervenir las emociones. Las hojas fijaban el destino, y la gente a su alrededor entendía que, pasara lo que pasara, era más seguro para todos. En este frío racionalismo, el norte muestra su corazón, no en las peleas, sino en su capacidad para separar a las personas con palabras y testigos. Y sin embargo, bajo esta calma se percibe nerviosismo. Cualquier error es una explosión. Cualquier paso en falso es una chispa que puede prolongarse toda la vida. Por eso, las sagas mencionan tan a menudo los documentos de pasada, casi con indiferencia. Su presencia es tan fundamental que los héroes ni siquiera los comentan. Pero cada palabra de estos cuadernos es una cicatriz del tiempo. Y sin embargo, esta protección de papel no suavizaba el mundo. Al contrario, cuanto más se reforzaba el procedimiento, más claro quedaba cuánto dolor se escondía en él. El divorcio no solo rompía la pareja, sino también la red de intercambios entre las familias. Las uniones se celebraban con la perspectiva de décadas de siegas conjuntas, invernadas comunes del ganado, préstamos mutuos de plata y mercancías. Cuando los cónyuges adultos se separaban, no solo había que dividir el baúl y las vacas, sino también rehacer todo el tejido de los acuerdos. Por eso, la ley exigía la presencia de testigos de ambos clanes. Todos debían ver que la ruptura se formalizaba de forma limpia, sin robos ocultos ni sustituciones de motivos. Las sagas a veces ofrecen detalles poco frecuentes, pero precisos. Los hombres adultos, sentados en bancos uno frente al otro, no se agarran a los hachas, sino que escuchan en silencio el recuento de los bienes. Las mujeres adultas, que revisan la tela, comprueban la calidad de cada pieza, porque de ello no depende la comodidad, sino la supervivencia durante el invierno. Lo que el lector moderno llamaría un colapso emocional, allí se convierte en una cuenta. Es más terrible que cualquier episodio violento. En el silencio, se oye que el destino no se mide con gritos, sino con la medida del grano y la longitud del cinturón. En este contexto, suenan especialmente duras las artículos sobre las causas por las que se permite el divorcio.
la crueldad y el peligro para la vida, la negativa del marido a mantener el hogar, el alcoholismo grave, los actos vergonzosos que mancillan el honor de la familia, la ausencia prolongada, sin preocuparse por la economía doméstica. Todo ello se enumera en la ley no como valoraciones morales, sino como fundamentos jurídicos. Para un adulto, esta formulación significa que el dolor personal ha adquirido el estatus de hecho. La ley convierte la humillación en una base para la acción, y esto priva al infractor de un cómodo escudo. No se puede esconderse detrás de la familia y el poder, si el Ting considera que lo que ha oído es suficiente para la ruptura. El panorama se vuelve aún más sombrío tras la adopción del cristianismo, cuando a las antiguas costumbres se añade una nueva capa de exigencias eclesiásticas. El matrimonio adquiere un carácter religioso, pero la isla no renuncia a sus procedimientos. En algunos casos, es necesario realizar un doble trámite. Ante la comunidad, la fórmula con 3 puntos. Ante la autoridad eclesiástica, el reconocimiento del hecho de la ruptura, a veces con mención de la culpa. Esto aumenta la presión sobre los cónyuges adultos, pero no anula lo principal. El cálculo económico y social sigue estando en manos del Tinga. El resultado es un extraño híbrido. La unión se declara sagrada, pero la ruptura sigue siendo una operación de inventario, en la que lo primero es contar las ovejas. El mito de que el honor del norte exige sangre por cualquier agravio se desmorona aquí. En realidad, el honor necesita que las personas sigan trabajando juntas. Si cada divorcio terminara en asesinato, en un par de generaciones, no habría nadie para levantar el césped. Por lo tanto, la ley sustituye la ira reactiva por un procedimiento prescrito. A un hombre adulto le resulta más fácil soportar la vergüenza de un divorcio formal que la vergüenza de ser expulsado por violar el orden. A una mujer adulta le resulta más fácil cruzar 3 umbrales que provocar una guerra entre clanes que acabe en hambruna para todos. Los episodios más inquietantes se producen cuando se incumple el procedimiento. Las sagas y las recopilaciones jurídicas conservan recuerdos de casos en los que el marido o sus familiares intentaron impedir el divorcio mediante amenazas o la fuerza. Entonces, se pone en marcha todo el mecanismo de coacción. Los testigos prestan declaración, los mediadores registran el intento de presión, el Ting impone una multa o declara al infractor fuera de la ley. Esta situación no significa un destierro romántico, sino una muerte práctica. La persona se ve privada del derecho a la defensa, a participar en la negociación, al apoyo legal de sus familiares. Su casa puede ser saqueada sin consecuencias para los agresores. Los adultos comprenden esta perspectiva demasiado bien como para ir a la ligera en contra de la fórmula. La fría ley es más temible que la ardiente ira. En este sistema, el divorcio se convierte inesperadamente en un instrumento para preservar el honor y no para destruirlo. El honor no se entiende como la capacidad de vengarse, sino como la capacidad de romper una unión destructiva, de tal manera que nadie pueda decir que aquí se miente, se roba o se esconde lo ajeno. Una mujer adulta que se acoge a este procedimiento, a los ojos de la ley, no huye, sino que restablece el equilibrio. Un hombre adulto que reconoce su derecho y cumple las condiciones de la separación, salva las apariencias, allí donde, en otro contexto, se le consideraría derrotado. Los textos islandeses dan miedo porque muestran que, donde esperas un derramamiento de sangre, hay una lista de bienes. Donde esperas una maldición sonora, suena una fórmula monótona. Donde el espectador moderno imagina un duelo cinematográfico en las rocas, hay una plaza del Ting con filas de personas sentadas que escuchan durante horas la enumeración de vacas, cofres y parcelas de prados.
Esta monotonía no elimina el dolor, pero lo convierte en un factor controlable. Como resultado, el mito de los vikings que lo deciden todo con la espada resulta ser una conveniente cortina de humo sobre un mundo en el que la supervivencia depende de la precisión con la que los adultos sean capaces de pronunciar las palabras adecuadas en los 3 umbrales, reunir testigos y soportar el procedimiento. Donde el mito exige el puño, el documento exige la memoria, y es precisamente esta memoria, de la fórmula, los plazos, los inventarios, la que mantiene a flote la isla más tiempo que cualquier golpe malicioso con el acero. Más adelante, se hace evidente cómo el divorcio se entreteje en el tejido general de los conflictos que las sagas describen con evidente nostalgia por el orden. Las mismas familias aparecen tanto en las historias de enfrentamientos sangrientos como en las de sutiles maniobras legales. En un episodio, un hombre adulto levanta la mano y la cadena de venganza se prolonga durante varios inviernos. En otro, la misma familia prefiere enviar al Ting a personas con un baúl de documentos en lugar de con armas. En los textos conocidos como gansos grises, las normas sobre el divorcio figuran junto a las normas sobre la venganza de sangre y las multas por asesinato. Esta proximidad muestra cómo la comunidad intenta mantener la paz, regulando a las personas antes de que conviertan sus desacuerdos en cadáveres. El mecanismo de mediación que se aplica en los casos de matrimonio es similar al que se utiliza en cualquier disputa grave. Los representantes adultos de las familias se reúnen en el Ting, traen a sus seguidores, el portavoz recita los artículos pertinentes para que nadie pueda alegar desconocimiento. A veces, al caso de divorcio, se suman viejos rencores, deudas y cuestiones de herencia. Entonces, los mediadores literalmente desentrañan el ovillo. Una multa separada por las amenazas, una división separada de la casa, una resolución separada de la demanda anterior. Para las partes es una carga infernal, pero para la isla es una forma de aliviar la tensión sin más derramamiento de sangre en el prado. Si se consideran estas escenas como un mecanismo frío, se hace evidente cómo, a costa de los nervios de algunos adultos, se mantiene el frágil equilibrio de la economía insular. El dolor y la crueldad en este mundo no solo se manifiestan en peleas evidentes, la crueldad también se manifiesta en decisiones forzadas, como cuando una mujer adulta es devuelta a su casa natal con muchos menos bienes de los prometidos, porque una mala cosecha o un vuelo fallido se han llevado parte de ellos. La crueldad está en que el Ting puede reconocer la fórmula del divorcio como legal, pero dejará a una de las partes en una situación casi de indigencia, simplemente porque no hay nada más que repartir. Entonces, en las actas se registra: la dote se ha perdido parcialmente por razones ajenas a la culpa del marido. El reparto solo es posible dentro de los límites de lo disponible. La ley no sabe compadecerse, solo sabe registrar. La presión política tampoco desaparece. Un hombre adulto de una familia influyente corre el riesgo de perder prestigio si se enteran del divorcio en los tingas lejanos, por lo que a veces los familiares intentan resolverlo todo internamente, presionando a la mujer para que no pronuncie la fórmula. Pero las normas de los gansos grises y la práctica del Ting crean escapatorias para ella. La posibilidad de anunciar la ruptura ante testigos fuera de su propio patio. La posibilidad de encontrar apoyo en otro Godi si el suyo se niega a defenderla. Cada una de estas escapatorias es un golpe encubierto al poder de la fuerza bruta. El norte no lo llamaba derechos en el sentido moderno, pero de hecho, construía mecanismos que daban a los adultos una forma de salir del atolladero sin convertir el hogar en un campo de batalla. En este punto, el mito y el documento chocan frontalmente.
La imagen del guerrero cinematográfico, que lo resuelve todo en un solo día, se rompe ante la visión de los largos procedimientos. A veces, el divorcio se prolongaba durante varias temporadas. Se pronunciaban las fórmulas, los testigos lo recordaban todo, pero el Ting se reunía en verano y había que llegar hasta entonces manteniendo al menos un mínimo de orden en el hogar. Bajo un mismo techo se encontraban personas que, de jure, ya no eran cónyuges, pero que, de facto, aún compartían el fuego y la comida. Para la mentalidad moderna, esto parece una tortura. Para la isla, era un puente necesario entre los artículos de la ley y la práctica de la supervivencia. Durante esos meses y años, la red de mediadores trabajaba con especial intensidad. Vecinos, parientes, gente de la iglesia, granjeros ricos, cuyas palabras tenían más peso en el Ting. Cuando la mediación fracasaba, se aplicaban mecanismos más severos: la proscripción, la privación de apoyo, el cierre del acceso a los pastos comunes. Todo ello era una forma de violencia política y económica, sancionada por la comunidad contra quienes infringían el procedimiento. Un adulto que era declarado fuera de la ley por haber impedido un divorcio mediante amenazas o violencia, perdía de hecho su nombre. Sus bienes podían repartirse como si hubiera fallecido, y él mismo se convertía en objeto de persecución. Se trata de una forma extrema de presión, pero muestra la seriedad con la que la isla se tomaba los trámites formales en los asuntos familiares. Los divorcios en las sagas suelen parecer breves interludios entre grandes conflictos. Sin embargo, si se miran con ojos de archivero, es precisamente en ellos donde se aprecia el nervio de la época. Aquí se enfrentan el miedo al hambre, el miedo a la vergüenza, el miedo al juicio divino tras el bautismo y el miedo a la condición de fuera de la ley. La ley y las costumbres intentan distribuir estos miedos de manera que ninguno de ellos destruya la comunidad. El matrimonio se convierte en un nudo que se puede desatar, pero solo mediante los mismos movimientos comprensibles para todos. Y los adultos, que en otra situación podrían tomar las armas, aquí se ven obligados a sentarse en un banco, escuchar la lista de bienes y esperar la decisión del Ting. Allí, donde el espectador moderno busca la libertad romántica, el documental muestra el alto precio de la elección. La mujer adulta, al seguir la fórmula, sabía que conservaría la vida y parte de los bienes, pero perdería parte de su apoyo. El hombre adulto, al aceptar el divorcio, comprendía que dejaba de ser el dueño de toda la casa y podía perder el respeto de parte de su familia. Sin embargo, ambos siguieron ese camino, cuando la alternativa era una cadena interminable de demandas por sangre. En este frío cálculo se percibe el tema principal del derecho nórdico. El honor no elimina el miedo, sino que aprende a convivir con él, sometiéndolo al procedimiento. Así se forma el sombrío patrón. El norte, popular en la imaginación gracias a la espada, se basa en la fórmula en las fuentes. Allí, donde el mito espera un golpe de un adulto, el documento le obliga a pensar. Y cada vez que en los tres umbrales resonaban las palabras del divorcio, la isla no apostaba por el heroísmo, sino por el hecho de que la próxima primavera todavía habría alguien que sacara el ganado al pasto. Y sin embargo, cada caso de este tipo dejaba huella, no solo en el destino de los adultos, sino también en la estructura de toda la comarca. Cualquier divorcio desencadenaba reacciones en cadena que no se pueden ver sin una lectura atenta del Ting. La ruptura del matrimonio significaba que se creaban nuevas fronteras. Una casa perdía a parte de su gente, otra recibía responsabilidades adicionales, una tercera tenía que participar en la mediación o proporcionar pastos como garantía. Las sagas rara vez lo mencionan, pero los documentos lo demuestran. El divorcio
siempre supone una redistribución de fuerzas. Los adultos se separan, pero sus clanes siguen inevitablemente en contacto a través de los mercados, las carreteras y los acuerdos comunes. Tras el reconocimiento formal de la ruptura, el Ting pasaba a la parte principal y más dolorosa: determinar quién se quedaba con qué. Aquí aflora la dura realidad del norte. La isla no podía permitirse el lujo de dividir todo por la mitad. Los bienes se repartían según las necesidades reales. Quien se quedaba en la casa recibía la mayor parte de las reservas de alimentos, porque de lo contrario, moriría durante el primer invierno. El que se marchaba se llevaba su ajuar, parte de la ropa, una parte de la plata y posiblemente un par de vacas u ovejas, si su número permitía sobrevivir a ambas partes. A veces, las decisiones eran injustas, pero la justicia cedía ante la supervivencia. Los documentos registran estos casos sin emociones, lo que los hace aún más aterradores. Cuanto más se profundiza en los archivos, más clara se hace otra verdad. Los divorcios a menudo no eran tanto el resultado de conflictos personales, como una forma de evitar el colapso económico. Si un hombre adulto se convertía en un peligro para el hogar debido a su alcoholismo o imprudencia, si una mujer adulta se veía amenazada por la pobreza debido a la incapacidad de su marido para administrar la economía doméstica, el divorcio se convertía en un instrumento de protección para toda la finca. La ley no lo decía directamente, pero los registros indirectos, el estado de los graneros, la calidad de las reservas de invierno, la cantidad de ganado, revelan el verdadero mecanismo. El divorcio cortaba la rama podrida para salvar el árbol. Cuando la decisión era difícil, los mediadores llevaban a cabo largas negociaciones. Se sentaban junto al fuego, consultaban los documentos y hablaban con los vecinos para minimizar los daños. Su tarea no era reconciliar los sentimientos, sino restablecer el equilibrio. Entendían que si la división se hacía de forma incorrecta, en la siguiente asamblea estallaría una disputa que podría degenerar en un conflicto sangriento. Por eso, en estas negociaciones, los adultos tenían que tragarse su orgullo y escuchar lo que era difícil de oír. Es aquí donde se manifiesta la especial crueldad del mundo septentrional. No exige valentía al hombre, sino disciplina. El momento en que el Ting declara la decisión definitiva es aún más inquietante. A partir de ese instante, el divorcio se convierte en un hecho social. Las inscripciones en el pergamino, las firmas de los testigos, la presencia del Godi, todo ello consolida el resultado. Los cónyuges adultos regresan a sus hogares, cada uno devastado a su manera. Pero la ley no se interesa por sus sentimientos. Se fija en el invierno, en el ganado, en los campos. Y lo que en nosotros provocaría compasión, aquí se convierte en una necesidad. Sin embargo, lo más sombrío es el silencio tras la decisión. La casa donde vivían dos personas ahora suena diferente. Desaparece un ritmo de pasos, una respiración, un par de manos. Las sagas rara vez prestan atención a esto, pero el Ting deja huellas que hablan más alto. A veces, tras el divorcio, el hombre adulto se marchaba a trabajar por temporadas con sus parientes al sur de la isla, para no ser una carga. A veces, la mujer adulta vivía con sus parientes hasta el verano siguiente, hasta que el Ting repartía definitivamente la tierra. Su vida se desmoronaba en tareas prácticas, y en ello se percibe la auténtica crueldad de un mundo que no tolera el vacío. A esto se suma el precio político. El divorcio podía debilitar la posición del clan, romper los acuerdos con los vecinos y enterrar los planes de alianzas ventajosas. Los familiares observaban estos asuntos con inquietud. Cada decisión del Ting afectaba a la red de relaciones construida a lo largo de los años.
Por eso, a menudo el divorcio se convertía en un instrumento político. Las familias enemistadas podían utilizarlo como pretexto para ejercer presión, y los Godi influyentes como forma de demostrar su poder o su diplomacia. Sin embargo, ninguna familia se permitía infringir el procedimiento. El precio era demasiado alto. En este sombrío panorama, se hace evidente por qué los sagas valoran el documento. La espada es hermosa en los relatos, pero inútil en la realidad, donde el invierno es más largo que el orgullo. Solo el procedimiento preciso, solo el reconocimiento de los testigos, solo la fría secuencia de acciones mantenían a la isla alejada del caos. El divorcio en Islandia no era una huida, era un instrumento de supervivencia. Y es precisamente por eso que las sagas no idealizan estos episodios. Son breves, pero pesados. En sus pausas se oye la respiración de personas que comprenden que la ley puede ser severa, pero sin ella el hogar se derrumbará.